Dos niños se sientan en el mismo salón, escuchan las mismas lecciones, rinden los mismos exámenes. El pizarrón les dibuja a ambos la promesa de un futuro idéntico. Pero el tiempo no respeta el mito. 10 años después, uno viaja libre por el mundo, el otro se pudre en un cubículo, ahogado en deudas, preguntándose dónde se torció el camino. Dos atletas se entrenan bajo el mismo silbato, comen las mismas raciones, soportan los mismos castigos, pero cuando se lee la lista, solo un nombre resuena. El otro permanece condenado a la sombra de la banca. Y tú ya has visto esta escena tantas veces que casi dejaste de notarla. Hombres que parten del mismo suelo y terminan en mundos que jamás se tocan antes de niño. Una historia fue sembrada en ti, como quien inocula una fe que suena noble, justa, casi sagrada. La historia de que todos somos iguales, de que basta con esfuerzo para que los resultados se alineen, de que el mundo es un campo nivelado y tu única tarea es jugarlo bastante duro. Pero la vida no tarda en escupirte en la cara que nada se parece a ese guión. Trabajas codo a codo con otro tan hambriento como tú, y es él quien asciende mientras tú sigues atado al mismo suelo. Cumples las reglas, juegas limpio, mientras otros las retuercen, y aún así cosechan la gloria. Y entonces, la duda deja de ser sobre un error tuyo, o sobre un talento oculto que te faltaba. La duda se levanta como un cuchillo, y si el problema no eres tú, sino la historia misma que te contaron, y si la mentira no está en tus fallas, sino en el mito de la igualdad. El primer veneno de la igualdad no es lo que promete, sino lo que oculta, porque no existe una sola igualdad, y es en el enredo de sus capas donde nace la ilusión. Está la igualdad ante la ley indispensable, para que el tribunal no se incline al peso del oro o de la sangre noble. Está la igualdad de dignidad, sin la cual la vida humana se reduce a ganado descartable. Pero después, sutil como sombra, aparecen las otras en igualdad de capacidad, igualdad de resultado, y ahí es donde la máscara se pega al rostro. A la sociedad te vendió el paquete completo, envolvió justicia, dignidad, talento y destino en un solo eslogan para mantener la máquina funcionando. Las escuelas y universidades susurran que cualquiera puede llegar al mismo destino si solo se inscribe. Las empresas reclutan prometiendo igualdad de oportunidades, pero reparten poder a unos cuantos elegidos. La publicidad te grita que el éxito es universal y que está al alcance de todos, pero esconde en letra pequeña la verdad de los herederos, de las redes invisibles, de la suerte que jamás se compra. Es esa fábula la que estabiliza el orden, no porque sea cierta, sino porque mantiene a los hombres pacientes, dóciles, convencidos de que su turno llegará, de que la fila es justa, de que el premio está a la vuelta de la esquina. Porque si cada hombre supiera que el juego nació inclinado, el campo Siria, abandonado en furia, pero la realidad no perdona. El mundo no recompensa la fe en la igualdad, recompensa la palanca, la posición, la oportunidad multiplicada. Mientras tú defiendes el mito, otros lo explotan. Mientras insistes en que todos son iguales, otros levantan silenciosamente ventajas que crecen como muralla. La igualdad no es un mito inofensivo, es un encantamiento que te mantiene quieto, esperando justicia de un mundo que solo respeta proporción. Poder y el telos que llevas dentro en la igualdad se te inculcó desde la cuna como un dogma, no como una verdad. La escuchaste en labios de maestros que repetían fórmulas en aulas frías, la viste en políticos que desde tribunas repiten la misma melodía como plegaria, la sentiste en tus padres que la susurraban como consuelo cada vez que la vida te golpeaba sin razón. La semilla fue enterrada tan hondo que la confundes con tus propios huesos. Todos comienzan igual, todos tienen la misma oportunidad, solo hay que esforzarse. Pero lo que parecía un bálsamo escondía un veneno lento por la vida. No, premia esfuerzo en abstracto, premia estructuras invisibles que nunca te contaron ahí. Es ahí donde se produce la primera fractura en la mentira de la igualdad de condiciones. Dos niños pueden recibir el mismo cuaderno y el mismo acceso a una biblioteca, pero uno crece en una casa donde la palabra es celebrada, donde las conversaciones se convierten en alimento, donde los mentores aparecen como faros. El otro crece en una casa llena de ruido, de gritos, de hambre y de distracciones, donde la supervivencia sustituye cualquier curiosidad. Sobre el papel, la oportunidad parece la misma. En la carne la distancia es abismal, pero no se trata solo del entorno inmediato. Se trata del temperamento que ya venía inscrito en la sangre, de la energía que no se puede fabricar, de la curiosidad que brota como manantial en algunos, y en otros apenas como un goteo. Son diferencias invisibles, anteriores a cualquier esfuerzo, que dictan los caminos como ríos que corren por cauces distintos. Negarlas es como decir que un cactus y un loto florecen en el mismo suelo. No se trata de justicia ni de moral. Se trata de naturaleza, y aún así,
El mito persiste porque le conviene a quienes necesitan mantener el rebaño en calma. Si el sistema reconociera públicamente que el juego está inclinado desde el principio, ¿qué quedaría? Hombres que ya no aceptarían la espera, que ya no mendigarían un turno, que incendiarían el tablero. Por eso la ilusión se repite como un conjuro para que no te rebeles, para que no dejes de trabajar, para que no sueltes el látigo que tú mismo empuñas sobre tu espalda. Aquí está la trampa mientras tú crees en la igualdad. Ellos fabrican ventajas acumulativas. Lo que para ti es un sacrificio diario que se reinicia cada mañana, para otros es una inversión que se multiplica mientras duermen. Tú trabajas por horas. Ellos construyen sistemas. Tú sudas por un salario. Ellos colocan una semilla de capital, de influencia, de código, de narrativas, que crece sin límite. Y ahí la brecha no solo se abre, se convierte en abismo. El sistema te entrenó para pensar que justicia es sinónimo de esfuerzo igual, que si tú das 10 y el otro da 10, los frutos serán los mismos. Pero el mundo no se rige por fórmulas morales. El mundo se rige por geometrías invisibles, por el modo en que una acción escala o se queda atrapada en un solo cuerpo. Un enfermero solo puede atender a un paciente a la vez. Un obrero solo puede levantar un muro a la vez. Su esfuerzo, aunque heroico, queda encerrado en sus propias manos. En cambio, una línea de código escrita una sola vez puede ser usada por millones. Una inversión dormida puede multiplicarse mientras su dueño sueña. Una historia lanzada en el medio correcto puede alterar naciones enteras en el mismo tiempo. La misma energía, el mismo sacrificio en resultados inconmensurables. Esto es lo que los economistas llaman ventaja acumulativa y lo que los sociólogos bautizan como apego preferencial. Pero más allá de los nombres técnicos, tú lo has visto con tus propios ojos. El éxito atrae más éxito, la credibilidad atrae más credibilidad, la riqueza atrae más puertas abiertas. El que logra un primer triunfo, incluso si es por azar, hereda un campo fértil donde cada semilla que plante florece con más facilidad, y el que tropieza en los primeros pasos carga la maldición de que cada intento cuesta el doble, el triple, hasta que el cansancio lo doblega. No, entonces, ¿dónde queda la igualdad? Se disuelve como humo apenas la vida avanza, porque aunque dos hombres empiecen desde la misma línea, el terreno que pisan se inclina en direcciones opuestas. Uno camina por una loma suave, el otro arrastra sus pies montaña arriba. Paso por paso, esfuerzo por esfuerzo, la brecha no solo se mantiene, se agranda, inevitable, geométrica, cruel. Por eso, la promesa de igualdad de resultados es un espejismo. Nunca existió. Nunca existirá. La naturaleza misma lo niega en la memoria. No se distribuye igual, la energía no se reparte en dosis idénticas, la imaginación no se regala a todos con la misma intensidad, y pretender que sí, no es bondad ni justicia, es ceguera, porque exigir frutos iguales de hombres radicalmente distintos es la manera más segura de destruirlos a ambos. Y aquí aparece la herida que no cicatriza en el sistema. Al insistir en la máscara de igualdad, te roba la posibilidad de ver con claridad tu propio telos. Te empuja a compararte con un vecino que jamás tuvo tus dones ni tus límites. Te obliga a medirte con una vara que no fue hecha para ti. El fracaso ya no se siente como parte natural de la diferencia, sino como prueba de que tú estás roto. Y esa es la condena más profunda, no solo cargar con la desigualdad real, sino además con la culpa inventada de creer que si no logras lo mismo que otro, eres menos. Aristóteles lo vio con una claridad que aún hoy incomoda. Dijo que hay leyes escritas por los hombres, nomos, y leyes inscritas en la propia naturaleza, phaesos, bayo el nomos. Podemos declarar que todos los ciudadanos son iguales frente al tribunal, que cada vida humana tiene el mismo derecho a ser respetada, y esa igualdad, bajo el marco de la ley y la dignidad, no solo es posible, es indispensable. Pero bajo la phaesus, bajo la verdad cruda de la naturaleza, la igualdad es una mentira imposible. Un hombre nace rápido, otro lento. Uno con una memoria capaz de sostener bibliotecas. Otro con la mente que olvida antes del amanecer. Uno con fuego en el pecho, otro con la suavidad de la cautela. Pretender que todos den el mismo fruto no es justicia, es ignorancia. Ahí, en esa tensión, Aristóteles colocó un principio que aún hoy hiere como daga la justicia distributiva. No dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que le corresponde según su capacidad, su rol, su esfuerzo. Dos músicos se presentan a una audición, uno apenas puede seguir el compás, el otro compone sinfonías. Tratarlos como iguales no es equidad, es ceguera, porque dar lo mismo a lo desigual no nivela, distorsiona. La verdadera justicia no aplana, ordena. De esa idea surge el concepto de telos en cada cosa. Cada ser, cada hombre tiene un propósito inscrito en su propia forma. El cuchillo existe para cortar, la semilla de encino existe para convertirse en roble. El hombre existe para razonar y cultivar virtud. Pero dentro de ese gran fin universal,
Cada hombre lleva un llamado único, un coste distinto, un destino particular que no puede ser copiado ni trasplantado sin ser destruido. El cactus florece en el desierto, el loto abre sus pétalos en el agua. Exigir que uno viva como el otro no es justicia, ni es condena. La cultura moderna, incapaz de soportar esa crudeza, prefirió cubrirla con máscaras. Nos susurró que todos pueden ser cualquiera, todos tienen lo mismo, todos son idénticos en potencia y en destino. Sonaba esperanzador, parecía moral, pero detrás del telón era un narcótico, porque al borrar las diferencias reales, la sociedad nos entrenó en una ilusión ilusión de que cada fracaso no es parte de la naturaleza, sino prueba de injusticia. Y cuando confundimos diferencia con injusticia, caemos en el pantano de la envidia, donde todo logro ajeno es vivido como insulto propio en la consecuencia. Es visible en lugar de admirar la excelencia, la resentamos. En lugar de aprender del que brilla, lo señalamos como privilegiado. En lugar de buscar nuestro propio telos, perseguimos la sombra del vecino. El mito de la igualdad no solo nos roba claridad, nos roba grandeza, porque nos encadena a un campo de comparación infinita, donde cada victoria ajena es nuestra derrota, y cada diferencia se convierte en herida abierta. La psicología moderna le puso nombre a este embrujo al sesgo de igualdad, la tendencia a creer que todos tienen la misma capacidad, el mismo potencial, los mismos límites. Primo cercano de la ilusión de la tabla rasa, a esa idea seductora de que todos nacemos idénticos, y solo la sociedad nos moldea después. Suena justo, parece bondadoso, pero es una trampa que nos arranca la carne. Porque cuando los resultados no encajan en ese molde, lo único que queda es culparte o culpar al sistema entero. Así nace el círculo vicioso. Si todos somos iguales, entonces cualquier diferencia en el resultado solo puede ser explicada de tres formas. O el otro hizo trampa, o el sistema está corrupto, o yo estoy roto. En cualquiera de los tres casos, el veneno es el mismo en resentimiento y parálisis. El talento se convierte en privilegio maldito, la virtud en sospecha, el éxito en delito. Y tú, que deberías estar ocupado cultivando tu propio telos, te hundes en el lodazal de comparaciones inútiles que jamás terminarán en las redes sociales. Magnifican esta herida como espejos deformantes en un carnaval. Abres tu pantalla y desfilan cientos de imágenes que gritan: todos lo logran, todos pueden, cualquiera lo consigue. Lo que ves es solo un escaparate manipulado, un sesgo de supervivencia donde solo se muestran los pocos que brillaron, no los miles que fracasaron. Pero tu mente, anestesiada por el mito de igualdad, lo interpreta como prueba de que si ellos pudieron y tú no, algo está mal contigo. Cada éxito ajeno se clava como una daga en tu identidad, y cuanto más te aferras a la máscara de la igualdad, más insoportable se vuelve la realidad. Cada diferencia se siente como injusticia, cada logro del otro como sentencia contra ti. Te conviertes en terreno fértil para eslóganes políticos y publicitarios que prometen justicia, equidad, reparto igual, promesas que no buscan tu libertad sino tu docilidad. Porque un hombre que no soporta la diferencia es un hombre fácil de controlar, dispuesto a entregar su soberanía a cambio de un espejismo de igualdad. El verdadero daño no está en aceptar que somos distintos. El verdadero daño está en pasar la vida entera negándolo. El mito de la igualdad no solo te ata, te ciega, porque mientras sigas exigiendo ser idéntico a otro, nunca descubrirás lo que de verdad eres. Y esa es la tragedia más profunda en hombres que mueren, no por falta de dones, sino por gastarlos intentando imitar un telos que nunca les perteneció. El hombre moderno vive desgarrado entre dos fuerzas, la naturaleza que lo diferencia y la cultura que lo homogeneiza. La naturaleza lo empuja hacia su singularidad, hacia un telos único, irrepetible, que late en su sangre como un tambor secreto, pero la cultura le coloca un disfraz, un uniforme, un molde prefabricado que lo obliga a repetir. Eres igual, puedes ser cualquiera, debes ser como todos. Ese choque interno no se resuelve en armonía, se resuelve en fractura, y de esa fractura nacen la ansiedad, la comparación infinita, la rabia contra uno mismo y contra los demás. En el hombre que compra la ilusión de igualdad termina esclavizado por espejismos. No se mide por lo que es, sino por lo que debería ser. Según la vara ajena, ve la velocidad de otro y la interpreta como su propia lentitud. Observa la claridad de otro y lo traduce como su propia necedad. La máscara de igualdad no lo impulsa a crecer, o lo mutila, porque no le permite reconocerse como un cactus que debe florecer en el desierto, o como un loto que solo abre en el agua. Lo condena a querer florecer en el terreno del vecino, incluso si eso lo mata y en esa ceguera, lo excepcional se convierte en sospechoso. La excelencia ya no es faro, sino amenaza.
Un hombre que brilla demasiado es visto como enemigo del rebaño, como alguien que rompe la equidad, como prueba de que hizo trampa. Lo que debería inspirar se convierte en motivo de resentimiento. Lo que debería ser modelo se convierte en blanco de odio. Y así, la igualdad no une en corroe, porque convierte la diferencia en crimen, la grandeza en privilegio maldito, y la virtud en injusticia. Lo más perverso es que el sistema sabe explotar este veneno. Políticos, empresas, ideólogos, todos han aprendido a manipular el hambre. Te venden el mito no para liberarte, sino para mantenerte encadenado. Mientras tú esperas tu just auge compensado que nunca llega, ellos siguen levantando estructuras de poder que no comparten. La igualdad funciona como opio, calma la rabia, apacigua la inconformidad, mantiene dóciles a millones que, si vieran la verdad, incendiarían el tablero AM. Por eso el mito no es inocente. No es solo un canto esperanzador que anima a los ingenuos. Es un arma, una narrativa diseñada para anestesiar tu capacidad de rebelión. Porque un hombre que entiende la geometría real de la desigualdad, la diferencia en talento, en oportunidad, en escala, deja de esperar migajas. Comienza a buscar palancas. Comienza a construir su propio campo. Y eso es lo que el sistema teme a hombres que ya no quieren igualdad, sino proporción. Aquí emerge la pregunta que corta como filo han, si la igualdad es ilusión, ¿qué queda? Queda la proporción, porque la justicia no es dar lo mismo a todos, sino dar a cada uno según lo que aporta, según lo que arriesga, según el peso que carga. Igualar a todos es injusticia. Reconocer la diferencia es el único camino hacia el orden verdadero. El problema no es que los hombres sean desiguales. El problema es que los hombres se niegan a aceptar esa desigualdad como parte de su condición. La clave está en el telos. Aristóteles lo sabía. Cada ser tiene un fin inscrito en su naturaleza. El hombre que ignora su telos vive como sombra, persiguiendo sueños ajenos, comparándose con estándares que no le pertenecen. El hombre que reconoce su telos, en cambio, vive alineado con su destino. No se trata de ser mejor que el otro, sino de ser la versión más plena de lo que ya eres. Un cactus no envidia al loto, florece en su propio terreno. Y el bosque se mantiene vivo no porque todos sean iguales, sino porque cada árbol cumple su función en la armonía del conjunto, pero el telos no basta si no se cultiva. Los griegos lo llamaban aretean, virtud, excelencia, hábito entrenado hasta volverse hueso y músculo. El talento en bruto no es suficiente. Necesita disciplina para convertirse en poder estable. El hombre que conoce su telos pero no cultiva, su arete se queda en promesa vacía, como semilla que nunca rompe la tierra. Por eso la igualdad también engaña hace creer que basta con existir para merecer. Pero el universo no paga la existencia, paga la virtud cultivada. Y aún con telos y arete, hay un tercer elemento sin el cual todo queda atrapado en el cuerpo, a la palanca, el poder de la multiplicación. Porque un hombre puede tener talento y virtud, pero si su acción no escala, su vida se queda limitada a sus horas y su cuerpo. La palanca puede ser capital, tecnología, redes, narrativas. Es lo que convierte un esfuerzo en influencia masiva. Es lo que separa al hombre que trabaja sin descanso del hombre que logra que su obra trascienda incluso en ausencia. Este es el marco verdadero en telos, arete, palanca, el propósito que te guía, la virtud que te fortalece, la palanca que multiplica, to alcance. Tres pilares que destrozan la ilusión de igualdad y te devuelven un mapa para existir con peso real. Porque mientras sigas exigiendo igualdad, vivirás atado a la espera de una justicia que nunca llegará. Pero cuando reclamas proporción, tu propio lugar, tu propia medida, tu propia grandeza, entonces dejas de mendigar. Te conviertes en arquitecto de tu destino. El mayor veneno del mito de igualdad no es que te engañe respecto al mundo, es que te roba la visión sobre ti mismo. Mientras crees que eres igual a todos, gastas tu vida midiéndote con medidas que jamás te correspondían. Corres carreras que no son tuyas. Persigues laureles que nunca fueron sembrados en tu campo. Te comparas con talentos que nacieron en un terreno distinto. El resultado no es justicia sino desquest. La tragedia no es que seas distinto, sino que pases la vida negándolo. Aquí la filosofía se convierte en bisturí, porque ver tu diferencia no es resignación, es claridad. La resignación dice, no puedo ser como él, entonces me rindo. La claridad dice, no debo ser como él, debo ser plenamente yo. Esa es la ruptura con la máscara, en dejar de mendigar un lugar en un molde ajeno, y comenzar a reclamar el espacio que ya te corresponde. El mundo no necesita duplicados,
necesita hombres que florezcan en su telos, pero la cultura de igualdad entrena lo contrario, convierte la diferencia en insulto. Un hombre más fuerte se convierte en amenaza. Un hombre más sabio se convierte en privilegio. Un hombre más virtuoso se convierte en injusticia. El discurso igualitario no te eleva, te degrada, porque al borrar las diferencias reales, transforma la excelencia en pecado y la mediocridad en norma. Y así el bosque, en lugar de florecer con árboles distintos, se reduce a un campo plano, estéril, sin raíces profundas. Lo más devastador es cómo este mito se instala en la mente como un espejo roto. Cada vez que ves a alguien lograr lo que tú no lo interpretas como diferencia de caminos, sino como prueba de tu fracaso. Vives herido no por la vida real, sino por la ficción de igualdad que se incrustó en ti desde niño. Esa herida no cicatriza porque nunca podrás ser igual. Solo podrás ser tú mismo, pero mientras lo niegues, esa verdad se convertirá en cadena. Por eso, la primera rebelión no es contra el sistema, ni contra el vecino, ni contra los que brillan más. La primera rebelión es contra la máscara que tú mismo aceptaste. Arrancártela duele, porque fue pegada desde la infancia, pero sin ese gesto, jamás verás tu rostro verdadero. Y un hombre que no ve su propio rostro, nunca encontrará el camino que le pertenece. A la salida no está en negar las desigualdades, sino en redefinir lo que entendemos por justicia. Hay dos formas de igualdad que son innegociables: la igualdad de dignidad y la igualdad ante la ley. Todo hombre, sin importar su origen, merece respeto como ser humano. Todo ciudadano, sin importar su poder, debe estar bajo las mismas reglas. Esa es la base mínima de una sociedad civilizada. Pero más allá de eso, la igualdad se quiebra. No somos iguales en talento, en energía, en memoria, en imaginación, y no tenemos por qué serlo. La justicia verdadera no es borrar esas diferencias, sino ordenarlas. Dar proporción en lugar de dar igualación. Valorar no al que existe, sino al que aporta. No al que exige, sino al que carga. No al que reclama, sino al que construye. Esa es la justicia que reconoce la realidad, en lugar de negarla. Y esa es la justicia que libera, porque no te obliga a competir con sombras, sino a alinearte tu propia medida. Aquí es donde Aristóteles nos da un mapa en telos. Arete, tu propósito como brújula, tu virtud como disciplina, tu palanca como multiplicador. Tres piezas que, cuando se entrelazan, convierten tu vida en peso real. Un hombre sin telos se pierde en comparaciones. Un hombre sin arete se derrumba en la primera tormenta. Un hombre sin palanca se encierra en las cadenas de su propio cuerpo. Solo quien une las tres se vuelve irreductible. Y ese es el mayor antídoto contra el mito de igualdad. Dejar de medirte contra otros y comenzar a medirte contra tu propio telos. Preguntar, no soy igual a él, sino ¿estoy en proporción con lo que fui llamado a ser? Ahí desaparece la envidia, ahí se derrumba la ansiedad de comparación, ahí se rompe la cadena de resentimiento, porque ya no buscas lo que no te corresponde, buscas tu plenitud. En el bosque nos lo recuerda con su silencio. El encino no envidia al pino, el pino no odia al cedro, el cedro no desprecia al roble. Cada uno crece hacia su propia altura, en su propio ritmo, según su propia forma, y el bosque es fértil no porque todos sean iguales, sino porque cada uno cumple con su diferencia. Así también el hombre en flores, no cuando se empeña en ser idéntico, sino cuando abraza la singularidad que lo habita. El hombre que despierta del mito de igualdad no regresa a la ingenuidad, regresa marcado como quien ve la maquinaria secreta detrás del escenario. Comprende que la vida nunca fue un campo nivelado, que las oportunidades jamás fueron simétricas, que los resultados no se reparten como dulces en una fiesta. Y lejos de rendirse, esa revelación se convierte en hierro, porque ya no espera justicia regalada. Comienza a diseñar proporción conquistada. A la verdadera libertad nace de esa aceptación brutal. No serás igual a otro hombre, ni en dones, ni en destino, ni en resultado, pero tampoco lo necesitas. Tu tarea no es imitarlo. Tu tarea es desplegarte. Cada talento que niegas, cada virtud que postergas, cada palanca que rehusas construir, es un asesinato contra tu propio telos. La igualdad quiere que mueras siendo copia. La proporción exige que vivas siendo original a la vida. Deja de ser un examen de comparación y se convierte en un altar de proporción. El peso que cargas, el fruto que das, la huella que dejas. Esas son las medidas que importan. No se trata de horas de sudor sin fin, sino de la palanca que multiplica tus actos. No se trata de correr detrás de la multitud, sino de mantener el paso firme en tu propio sendero. El hombre que lo entiende ya no mendiga lugar, lo ocupa Nan. Y aquí se derrumba el último espejismo Nan, la creencia de que la igualdad es bondadosa. No lo es cruel, porque te obliga a negar tu diferencia. Es cobarde, porque te exige esconder tu grandeza para no incomodar. Es traidora,
porque te mantiene esperando un premio que nunca llegará. La igualdad, como mito, no es luz, es sombra. No es refugio, es prisión a la proporción. En cambio, libera. No te dice que serás como todos, te dice que serás tú mismo en la máxima expresión de tu fuerza. No te promete igualdad de resultados, te promete justicia de medida. No te convierte en eco, te convierte en voz. Y ahí, en esa ruptura, comienza la verdadera vida. Lo repito, sin máscara los hombres jamás serán iguales. Ni en talento, ni en memoria, ni en memoria, ni en y eso no es maldición, es invitation. Invitación a dejar de perder años, intentando ser otro, a dejar de desgastarte midiendo tu vida con reglas que no fueron hechas para ti. Invitación a reclamar tu propio lugar en el bosque de la existencia, porque, cuando persigues igualdad, cada diferencia se siente como herida, cada logro ajeno se convierte en tu derrota. Vives encadenado al resentimiento, ciego a tu propio potencial. Pero cuando reclamas proporción, la herida se transforma en claridad. Ya no, preguntes, ¿por qué no soy como él? Si no estoy alineado con lo que me corresponde ser. Y esa pregunta, aunque duele, es el comienzo de la libertad en la justicia real. No es aplastar a todos en un molde idéntico. La justicia real es reconocer la diferencia y otorgar proporción en valorar según lo que cada uno aporta, medir según el peso que cada uno carga, honrar según la grandeza que cada uno construye. Esa es la justicia que sostiene el orden sin apagar la individualidad en imagina el bosque otra vez. El encino no se arrastra intentando imitar al pino. El pino no se curva deseando ser cedro. El cedro no muere frustrado por no ser roble. Cada árbol crece en su altura, en su ritmo, en su forma. Y el bosque se mantiene vivo no por igualdad, sino por diferencia cumplida. El hombre es igual, florece y cuando abraza lo que lo distingue, por eso te dejo la pregunta final. La única que importa, ¿seguirás persiguiendo la máscara de igualdad que nunca existió? ¿O reclamarás la proporción que ya te pertenece? Porque el mundo no necesita más copias, necesita hombres que ardan en la plenitud de su propio telos, hombres irreductibles, hombres que al mirarse en el espejo vean por fin su verdadero rostro, y no el disfraz que la sociedad les impuso.